de WhatsApp para que, por ese medio también, ¿verdad? Hay varias formas de poder interactuar con nosotros. Esta entrevista, doctor, esta plática que vamos a tener nos ha caído como anillo en trompa de cuche, porque resultado de la apertura económica también, gracias, Sarmiento, pues ya las aerolíneas también van a comenzar a hacer su trabajo, ¿verdad? Que es transportar precisamente personas. Y en una primera etapa, lo que ha dispuesto las autoridades es que vengan vuelos en tránsito. Pero obviamente si un salvadoreño viene en tránsito y se tiene que quedar en su país, se tiene que quedar en su país, pues. Pero también van a comenzar a recibir vuelos directos, ¿verdad? Entonces, la polémica estaba centrada en el tema de exigir la prueba de negatividad del COVID-19. El gobierno anunció que para poder ingresar al país por cualquiera por el aeropuerto internacional. Está bien, todas las fronteras. Y todas las fronteras, cabal, por cualquier frontera, ¿verdad? Marítima y terrestre o aérea. Vaya, tiene que presentar la prueba que es negativo de COVID. El PCR se llama, doctor. Sí, ¿dónde leíste que era negativa? Bueno, lo último, y se lo quiero decir, ¿verdad? Gobierno exige a las aerolíneas pedir prueba COVID a viajeros. Sí, pero ahí ¿qué dice? Ya dice que es positiva, dice que es negativa. Ya le digo, ¿verdad? En medio de esta polémica, la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, frenó esta decisión por considerar que restringe el derecho de ingreso al territorio. Lo que se solicita a las aerolíneas es presentar PCR. La Sala ya dijo que aquí en este país puede entrar cualquier nacional o residente. No importa la condición de salud que tenga. Ahora, por lo tanto, todas las aerolíneas que deseen aterrizar en nuestro aeropuerto tendrán que exigirle a todos sus pasajeros una prueba PCR negativa de COVID, tomada como máximo 72 horas antes del viaje. Esto es del presidente Nayib Bukele. Él fue el que lo externó, ¿verdad? Acordará usted que el pasado viernes 11 de septiembre, a través de un memorándum, la Comisión Portuaria Autónoma, CEPA, notificó a las aerolíneas que los pasajeros que busquen viajar a El Salvador deberán presentar un certificado de prueba PCR-RT negativa de COVID-19 72 horas antes del viaje. Bueno, en esa polémica estamos, porque la Sala ha dicho que no se le debe de exigir. Más sin embargo, las aerolíneas de manera individual están por aplicar esos protocolos de pedir la prueba, aparte de lo que ya sabemos que son las medidas de higiene y seguridad, ¿verdad? La mascarilla, y en este caso también que lleven a un botecito de alcohol de un pequeño, ¿verdad? Creo que es de 12 onzas lo que se le va a permitir que puedan entrar. Doctor. Muy bien. En relación a esta situación, existen varias realidades que intervienen. Hay una situación de carácter jurídico legal, que si es constitucional, que si no es constitucional, que si se ha evadido, que si no se ha evadido, que si hay obligación o no. Siendo yo médico y habiendo sido entrenado para no hablar de cosas que no conozco ni comprendo, porque eso se considera un grave pecado en medicina, ¿verdad? Y porque nadie puede tener conocimiento para hablar de todos los aspectos con propiedad, aunque ya tenemos médicos que son abogados, te cuento, que son médicos y abogados a la vez. Pero yo soy médico únicamente, por tanto, mis valoraciones son desde el punto de vista sanitario, técnico, ¿verdad? En ese contexto creo que lo primero que tenemos que aclararle a la población es que realmente existe un riesgo de que un salvadoreño o un extranjero residente o un turista, por ejemplo, o quien quiera que por razones de negocio tenga que entrar al país proveniente de zonas, algunas con más riesgo que otras, pero cualquiera que venga de fuera del país puede venir cargando el virus, y si entra directamente y tiene interacción con la comunidad, entonces hay riesgos reales de desencadenar un brote o un
conglomerado o foco infeccioso. Partamos de eso, que en realidad. Entonces, desde ese punto de vista, tiene que haber una estrategia para disminuir los riesgos de esta situación. Y quizás debía haber empezado, doctor, preguntándole, ¿hay riesgo de contagiarse en un avión? Claro que hay riesgo de contagiarse en un avión, sobre todo el mayor riesgo ha sido, y se están tomando medidas en eso, los aires, el aire que circula. Porque como son presurizados, ¿verdad? Sí, pero el aire que está circulando adentro es reciclado. Sí, es reciclado. Entonces, para eso hay ya medidas especiales como la colocación de filtros EPA, una clase especial de filtros en los sistemas de aires acondicionados. ¿Verdad? Y una serie de situaciones que van dirigidas a esto. El aforo de las aeronaves, ¿verdad? Que no pueden venir al 100%, una serie hay protocolos para eso, pero hay riesgos. Pero también hay riesgo de que un viajero venga portando el virus y no lo sepa, ¿verdad? Sea porque es una persona asintomática o porque viene en periodo de incubación. Entonces, y esto ya ha sucedido. Yo te puedo citar 2 ejemplos en el mundo. Vamos a hablar de Singapur, allá por el mes de mayo. De hecho, eso fue lo que originó la prohibición de que los salvadoreños pudieran retornar. Nos encontraban cuando se dio el cierre de fronteras y originó el fenómeno que hoy se conoce como varados, que todavía hay varios cientos fuera del país varados. Sí, todavía, porque no hay una reactivación de los vuelos y eso ha impedido que muchos regresen. Sí, y luego, pues, aunque esto no es necesariamente una situación, porque existen los llamados vuelos humanitarios, ¿verdad? Y todos los que han regresado han pagado, se han regresado, ¿verdad? Sí. Autofinanciado su regreso. Sí. Aquí nadie les pagó, ni nadie hizo más allá que eso. Definitivamente. Y todavía hay varios cientos fuera del país. Entonces lo que originó en su momento se dijo, no, miren, es que Singapur tuvo una situación que en marzo tenían 1.500 casos y luego permitieron el ingreso abrieron las fronteras y eso causó que ya en mayo las cifras dispararon a 10.000, 15.000 personas infectadas. Pero ¿qué fue lo que sucedió ahí? Y es importante hacer este contexto. Y también en este momento, si tú ves en China reporta que la mayor parte de personas infectadas que tienen todas son retornados, ¿verdad? Viajeros que entraron. Sí. Pero realmente hay un riesgo y hay que tomar medidas en ese sentido. Porque nadie, en lo absoluto nadie, está pidiendo que simplemente entren y pasen y como Juan por su casa. Ajá, porque no es una realidad. No, es decir, hay una nueva realidad y no hay puede una usted realidad y hay que tomar medidas, sí, y eso es bien importante. Pero entonces ahí vienen mis consideraciones al respecto de esto. En primer lugar, ciertamente si vemos en el concierto de naciones, o sea, a nivel internacional, hay varios países que tomaron esta medida. Aquí en Centroamérica podemos hablar de Honduras, de Nicaragua, pero ojo, ninguna de estas 2 naciones son un ejemplo de cómo las cosas deben hacerse bien, hablando de COVID-19. Y sin embargo... Por cierto, que dio positivo el presidente Alejandro Yamatei en Guatemala. ¿En Guatemala? Sí. ¿A qué? A COVID-19. Sí, dio positivo a COVID-19. Sí, hoy mismo lo anunciaba él en una cadena nacional. Sí, es decir, qué pena, espero que su salud sea resguardada y que para que mantener el liderazgo que necesita toda nación. Ahora, hay otros países, doctor, como Inglaterra, que todavía a sus viajeros los están poniendo en cuarentena. El punto, es lo que quiero yo. En primer lugar, le decía, es que no venía a decir, mire, eso no lo está haciendo nadie. No, sí hay quien lo ha hecho. Uruguay, por ejemplo, también lo está haciendo. Pero cada nación tiene que organizar la respuesta al problema de acuerdo a las realidades que le rodean. Y vámonos a Guatemala. ¿Qué menciona Guatemala? ¿Guatemala qué está haciendo? Sí, ahí se pide que de ser posible puedan traer el examen. Pero ¿qué pasa si no puede? Por diferentes razones. Bueno, mire, la primera, le van a hacer la prueba ahí al llegar al aeropuerto. ¿Verdad? Sí. Sin costo ninguno. En la Aurora están haciendo las pruebas. Y poco tiempo, pocas horas después.
Y en tercer lugar, usted puede ir, mientras sale la prueba, o si no se puede hacer la prueba, a guardar cuarentena. Sí. Bien, entonces o sea que hay alternativas, que no es que si no hago eso no puedo hacer nada. Sí. Ante esto yo hago las siguientes consideraciones. En primer lugar, y vean qué importante es esto. La prueba que viene de la biología molecular, que se conoce como PCR, replica RT, que significa PCR en tiempo real o por tarjetada reversa, otra técnica que hay, tiene un importante porcentaje de resultados falsos negativos. ¿Y eso qué es? Y que todos los que trabajamos en esto... En español, doctor, por favor. Ajá. Significa que la prueba no detecta la presencia del virus, pero yo sí estoy infectado. ¿Verdad? No hay garantía. No, ¿en qué porcentaje exactamente? ¿En qué porcentaje puede suceder esto en los mejores lugares del mundo? Porque obviamente también... ¿Con todas las pruebas, doctor? Sí. Entonces hay varios. Te voy a mencionar 3 estudios importantes que el que esté interesado puede ir a buscarlo. El primero de ellos fue realizado en mayo por investigadores de la Universidad Johns Hopkins. Sí. Y fue publicado en la revista Anales de Medicina Interna, que es una revista de un gran prestigio, Sí. de origen norteamericano, donde pueden buscar estos datos. Desde entonces ya se ven, y ya desde mayo hay otros estudios anteriores que se demostró ahí que dependiendo del tiempo en que se haga la prueba, puede tener un índice de falso positivo que hasta el día 8 puede llegar al 20%, pero después del día 8 de haberse infectado, puede subir hasta el 66% de falsos negativos. Entonces, ¿qué significa en español? Que yo estoy infectado, pero por diferentes razones. Entre ellos que van desde la tasa de replicación viral, que van desde la técnica con la que tomo la muestra, una serie de situaciones que se implican. Entonces pueden hacer con que la prueba no detecte el virus. Yo sí estoy infectado y llega un momento en que comienzo a diseminar el virus. Quiere decir que constituye un gravísimo error basar mi estrategia de prevención para esta situación que estamos hoy discutiendo solo en una prueba. ¿Ya? Cuando da positiva prácticamente no hay dudas, pero cuando da negativa hay un alto porcentaje de que esta persona pueda estar infectada. Y eso es importante. Yo quisiera que lo aterrizáramos porque lo que usted está diciendo es una realidad en la que se han enfrentado todo el mundo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que diga usted que no se debe basar cualquier política de restricción para ingreso solo en la prueba? Y si, como usted dice, no se va a dejar entrar a una persona que no trae la prueba, ¿qué va a pasar con esa persona estando ya aquí en su país, en el territorio? Sí, esas son de las cosas que no... La vamos a responder al regresar porque además quiero que el doctor panameño, como experto en la materia, nos explique qué es lo que estaría confirmándose que ha sucedido, porque había mucha expectativa con la reapertura económica y la posibilidad de que los casos, como habían ocurrido en otros países, se dispararan, pero aparentemente la curva se ha mantenido estable. Solo decirles que a esta hora de la tarde se encuentran aún reunidos los titulares de CEPA, de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, con los titulares de las aerolíneas y están insistiendo las autoridades que se deben de tomar las medidas sanitarias y que los viajeros con destino a El Salvador tienen que entregar el resultado PCR negativo impreso con su nombre y deberá contener la firma y sello del laboratorio para ingresar al país. Ya regresamos, no nos cambie. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Es momento de disfrutar cada instante, de sentirte como nunca, de volver a probar suerte y ayudar a miles de salvadoreños. Es momento de volver a jugar lotería. Bueno, doctor, vamos a ver. Entremos aquí. Aterricemos. Sí, aterricemos en esto muy porque bien. Entonces, usted decía una cosa solo para poner en contexto. Usted decía, no necesariamente debe de ser solo la prueba la base para poder tomar las medidas para detener el contagio, porque la prueba tiene un alto porcentaje que en lo negativo que pueda fallar. El falso negativo. Exacto. Pues esa es una situación. Yo les decía, hay varios estudios, Yale, luego en España, varios estudios. Y entonces, esta situación, entonces hay que combinar
El protocolo implica que hay que combinar con detección de anticuerpos, que no tenemos meses de estar pidiendo nosotros que suceda eso. Sobre todo ya fue una propuesta oficial del Colegio Médico también, de que se estaba pensando en la repatriación, porque ¿cuál es de los salvadoreños varados? ¿Cuál es la diferencia entre lo que ha estado manejando de los vuelos humanitarios con relación a lo que ahora vamos a tener, que va a aumentar el número de personas? Pero, y en tercer lugar, hay un punto de gran importancia. Si los exámenes tienen una ventana de riesgo, entonces esto quiere decir que la cuarentena sigue formando parte de las medidas importantísimas. Entonces, toda persona que ingrese al país, porque una vez más, no es indispensable negarles la entrada. Uno lo hace, otro no es indispensable desde el punto de vista sanitario. Entonces, toda persona que entre tiene que venir y guardar cuarentena. Ahora, es interesante que sepa el pueblo salvadoreño que recientemente, unas semanas atrás, el CDC de Atlanta liberó nuevas normas sobre el tiempo que duran las cuarentenas y los aislamientos. Y ha quedado claramente establecido, según los estudios que ellos realizaron, que una persona asintomática o que desarrolla un cuadro leve, su periodo de infectividad máximo es de 10 días. Después de 10 días, alguien que ha desarrollado un cuadro leve o ha sido asintomático, no se comprobó que siguiera transmitiendo más la enfermedad. Entonces, ya no es un mes, ya no son 21 días, ya no es 14 días, 10 días. Bienvenidos. ¿Verdad? Que es para quienes desarrollan. Entonces, la clave de este asunto desde el punto de vista sanitario es un protocolo que tome en cuenta combinación de varias técnicas de examen, pero que en ningún momento se deje de exigir la cuarentena. ¿Cómo puede ser la cuarentena? En la mayor parte de los casos domiciliar. Si viene alguien, por ejemplo, que es una visita de negocios y no tiene residencia aquí permanente, pues hay hoteles en donde se puede guardar cuarentena. Y finalmente, aún el que no puede quedarse en ninguna de estas situaciones, ahí para eso está la cuarentena controlada. Pero la cuarentena no se debe abandonar dentro de las estrategias de disminución de riesgos, de bioseguridad, de que entren personas portando el virus. Sí. Entonces una combinación, tiene que ser un protocolo que establezca una combinación de todas estas medidas y de tal manera que no es indispensable bloquear la entrada de personas al país. Solo requiere de que un grupo de expertos defina las normas. Sí, correcto. ¿Verdad? Eso es lo que hay que hacer. Y es mi aporte. Lo que te digo, en este momento no es necesario no dejar entrar a alguien. En la realización de las pruebas, bueno, pero ¿por qué no para los nacionales lo debe aportar el sistema de salud? Como en Guatemala. Vaya, doctor, pero entonces sí, de todas maneras hay que establecer un andamiaje, porque el problema es que hay una realidad, ya hay una resolución de la Sí. Sala de lo Constitucional. Y además mañana es el día señalado. Sí, para comenzar a recibir vuelos. Sí. Entonces aquí el tema es cómo se va a manejar esto desde el punto de vista de la jurisprudencia, porque las resoluciones judiciales, las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son de estricto cumplimiento. Entonces, usted lo que está advirtiendo es de que vaya, dada esta nueva realidad en la que no se le puede restringir el ingreso a ningún ciudadano salvadoreño, lo que debe existir es una estructuración de una política que le permita a las personas poder darles el seguimiento que requieren. Vaya, no trajo la prueba, usted tiene que ir a cuarentena. Es que no es dada la resolución, perdón, no es dada la resolución, es que nunca hubo necesidad indispensable de restringir la entrada. ¿Con quién consultaron eso? ¿De qué grupo de expertos salió esa recomendación? Quisiera yo saber, porque había que haber tomado en cuenta todos los aspectos que estamos nosotros discutiendo y nunca hubo necesidad de exigir que no entraran y bloquear el paso. No hubo necesidad. Sí. ¿Verdad? No, lo planteo porque en un primer momento... Y ahora con mucha mayor razón. Sí, lo planteo porque de un primer momento y hasta ahorita todavía no se ha aterrizado en
en una decisión, porque no es un acuerdo, es una decisión de cómo se va a manejar este asunto después de la resolución. Hasta ahorita lo que está advirtiendo el gobierno es que las aerolíneas deben, hasta este momento, ahorita, a las 2:40 las autoridades de CEPA le están diciendo a los representantes de las aerolíneas en una reunión en la que se encuentran en que se debe de exigir la prueba PCR para que puedan subir a los aviones y si son salvadoreños para que puedan también llegar a puerto en El Salvador, en el aeropuerto internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero en El Salvador. Entonces, por eso le decía, entonces lo que usted está diciendo es de que no necesariamente tiene que ser solo la restricción. Se deben de aplicar otro tipo de normas, otro tipo de políticas, exámenes para poder dar seguimiento a esta situación. Ahora, usted también ha reconocido que los aviones son focos de contagio, ¿verdad? Y no solo eso, la persona puede venir desde antes infectada. Sí, por eso digo. Entonces, lo que está tratando usted de hacer ver es de que ante esta nueva realidad se debe de echar mano de los expertos y que los expertos apliquen los protocolos que permitan evitar una realidad, que es que se disparen los casos porque estamos permitiendo que ingresen personas de fuera del país. Que fue una de las conclusiones a las que llegaron en Singapur cuando valoraron que el problema, el mayor error, dijeron ellos, los expertos ahí, que cometimos es que permitimos que hubiera contacto, porque el problema de Singapur se debió a que ellos necesitan mucha mano de obra importada y entonces la mayor parte de personas ingresaron por esta razón, pero muchos no cumplieron la cuarentena y tuvieron contacto con las personas. Entonces aquí se trata de hacer énfasis en la responsabilidad del sistema integrado de salud en establecer vigilancia supervisada, cuarentena supervisada, en donde lleva ahí el mayor peso el nivel primario, las unidades de salud y otras cosas que deben estar vigilando y supervisando a las personas que están en cuarentena, porque la clave es que no haya contacto. Y sigue siendo esa la cosa más importante, más que un examen, es que no haya contacto por un periodo razonable en lo cual científicamente se ha establecido que no haya riesgo de contagiar. Al final se trata de que ciertamente es un riesgo que hay que controlarlo y hay que manejarlo desde el punto de vista de salud pública. Sí, bueno, hasta el momento, doctor, yo creo que ustedes como galenos, como médicos también, infectólogos, reconocen que la población ha sido muy determinante para evitar que los casos se disparen. No, determinante en la disminución, en la entrada. Es que mira, no, claro, el hecho que se aperturara la economía y que no veamos casos, que no veamos que la curva se haya disparado, sí. Eso no tiene una explicación, otra explicación, más bien dicho, que la gente está acatando las medidas. En un alto porcentaje. Sí. Todavía suceden cosas interesantes. O sea, cosas que no debían suceder, como por ejemplo, yo he estado señalando todas estas semanas que han circulado por las redes sociales fotografías y escenas de centros de alterne, tipo discotecas y cosas de esas, que están completamente llenas, los jóvenes bailando sin guardar la distancia, sin usar mascarilla, y en otras salió una cola enorme en un establecimiento, de un chupadero muy famoso, en una calle muy conocida acá, sí. ¿Verdad? Y que yo no lo estoy inventando, ahí están, están las imágenes. Ahí están las imágenes. No, sí, los mismos de representantes del chupadero se encargaron de mercadearlo en sus páginas de redes sociales, sí, no, eso pues no sí, ¿verdad? Entonces, de ahí se retomó, ¿verdad? Y no creas que eso ha pasado así. Pero ahí en esas grandes aglomeraciones no había ningún tipo de distanciamiento, no había nada. Y en segundo lugar, y de cosa importante, el transporte público. Han habido muchas unidades que no han cumplido con la normativa y hemos visto imágenes de unidades del transporte sobrecargadas sin guardar para nada los requisitos establecidos en los protocolos que se definieron
para la segunda fase de la reapertura. Y entonces ahí la responsabilidad es, en el caso de los propietarios de estos establecimientos, que debían ser cercanamente vigilados por autoridades municipales, por el Ministerio de Trabajo, que ahí es donde, ¿verdad? Y en el caso del transporte público, los responsables es el dueño y el que conduce la unidad en ese momento. Él es el responsable de que se cumplan, o la persona que esté, Sí. ¿verdad? Por eso le decía, vaya, buscando un equilibrio entre lo que usted está advirtiendo, que lo que hay que hacer es aplicar protocolos que permitan atender a todos los casos en particular, ¿verdad? El que trae la prueba porque se la hizo, porque es responsable, porque la pagó allá. Esa prueba, ya dijo usted, tiene un alto porcentaje de que se pueda... Ser falso negativo. Exacto, que no pueda ser correcta, ¿verdad? El otro tema es de que acá, ya estando o entrando por la frontera o como sea, por los puertos, aeropuertos, los ciudadanos, si se quieren hacer la prueba, facilitarle que se haga la prueba, y si no, pues advertirle a que debe de someterse a un periodo de cuarentena en su casa y cumplirla, porque si no, y darle seguimiento también. Darle seguimiento y de estricto seguimiento y de aplicación de penas muy severas, de preferencia de carácter económico, ¿verdad? Sí. Y que el que incumpla pague una multa que por 50 años pase recordando por qué es que debe cumplirla. En otros países Las medidas, aún hay sí, otras sí, situaciones. sí. En otros países, olvídese, eso es ¿Verdad? Singapur, ¿verdad? Pero el punto es que ese es el debido proceso, como debe organizarse la respuesta a este riesgo, porque es un riesgo y hay que abordarlo desde el punto de vista sanitario utilizando todos los protocolos que ya ha sido ampliamente descrito. Cualquier epidemiólogo, cualquier salubrista bien entrenado conoce cómo se debe responder y tiene acceso a las fuentes y a los ejemplos internacionales, cómo se responde ante esta situación. Sí, definitivamente. Bueno, tenemos tiempo para un par de llamados telefónicos al 2224-0888. Yo creo que el doctor, desde el punto de vista médico, de la ciencia médica, de la academia, está diciendo lo que desde su juicio de valor se debe de hacer, ¿verdad? Ahora está en manos de las autoridades, pues, que retomen los insumos o no. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? Gusto saludarlo. Gracias. Sobre el tema que hablan, yo entiendo que lo que es epidemia es una situación distinta a pandemia. Hace unos 4 años yo iba a ir a hacer un viaje a Panamá. ¿Aló? Sí, adelante. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, quería hacer un viaje a Panamá y me dijeron que para ir en tiempo normal, pues tenía que ponerme la vacuna de la fiebre amarilla. Entonces digo yo, bueno, esa era una epidemia y lo que hoy tenemos es una pandemia. No sé por qué, pues muchos de estos estudios he escuchado, hasta una vacuna última que ya esa iban a poner y de repente tenía sus consecuencias y lo pararon de... Entonces como que los estudios no necesariamente son lo mejor que existe. Y por último, por ahí estuve escuchando yo a un programa de televisión que estuvieron hablando mucha gente de Estados Unidos y ellos estaban de acuerdo con hacerse, decían, yo no quiero ir a contagiar a mi gente, yo no quiero ir a estar algunos días allá encerrado porque voy para visitar a mi gente y el examen me lo puedo hacer aquí en Estados Unidos sin problema, pero ya se me complican muchas cosas. Gracias. Bueno, otra llamada, buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante. Hola, señor Tan. Un gusto saludarte. Gracias por darme la participación. Saludos al doctor panameño. Doctor panameño, esto nadie le puede negar a la entrada al país a nadie. Eso es inconstitucional y es inhumano. El artículo 246 de la Constitución dice, en el inciso 2, la Constitución prevalecerá sobre todas las leyes, reglamentos, decretos, circulares y memorándum. Ninguna ley secundaria puede estar sobre la ley primaria. No les comento el artículo 5 porque ya lo comentaron bastante. En el 164 dice, todos los decretos, acuerdos, órdenes, resoluciones de los funcionarios del órgano ejecutivo emitan
excediendo las facultades de esta Constitución, establece, serán nulos y no deberán ser obedecidos por la población. ¿Qué más detalles? No hay que discutir nada, es inconstitucional. Mi nombre es Marvel Rodríguez, un saludo para todos. Gracias, José Natán. Dos llamaditos, la última intervención es bien importante, es de gran valor, pero esa es ya la interpretación jurídico-legal de la situación. No voy a hacer mayores comentarios porque yo no soy abogado y no tendría mayor valor. Yo estoy de acuerdo con puedo decirle que estoy completamente de acuerdo. Ya lo dijimos, ¿verdad? Las resoluciones son de estricto cumplimiento. Son de estricto cumplimiento, y así es la ley, ¿no? Donald Trump en Estados Unidos ha intentado tantas cosas y viene la corte y dice no, y es no, frena, y yo no he leído que haya situaciones que diga que no, pero bueno, pero entonces mayores consideraciones de eso estoy completamente de acuerdo. Solo eso le puedo decir. Ahora, la primera pregunta es bien importante porque se ha argumentado, pero miren cómo ustedes están diciendo que esto no es correcto si ya se pide la vacuna. En otros países piden otras vacunas. No, pero es que son dos contextos totalmente diferentes. Aquí no estamos hablando de una epidemia de fiebre amarilla, estimado amigo. De hecho, ¿cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia? Una epidemia puede ser localizada, restricta a una región, a un país, incluso a un continente, pero aquí hablamos de un problema global. No hay prácticamente ningún territorio del mundo que se haya visto libre de esto. Y entonces, y además se trata de situaciones diferentes, totalmente diferentes. La vacuna se solicita para proteger, en este caso en El Salvador, y donde se solicite para proteger que no vaya a regresar un viajero portando el virus y reintroduzca esa enfermedad, que ya va a tener 100 años de silencio epidemiológico en El Salvador. Entonces es una cosa totalmente diferente, una vacuna que debe aplicarse un mínimo de 10 días antes de la salida para que haya protección, y tiene por objeto proteger a la comunidad de El Salvador, a la nación, ¿verdad? Pero es un contexto diferente. Y es justo para que aquí no se vaya, eso podría dar como consecuencia una epidemia. Sí. Usted, doctor, está diciendo claramente que usted no está pidiendo que se deje entrar a lo loco a la gente. O sea, eso sería irresponsable. Usted no está diciendo eso. Usted está diciendo que hay realidades, hay protocolos, hay maneras de poder actuar, viendo que en este momento además ya hay una resolución que dice, no, mire, no se le debe de pedir a nadie, exigir a nadie la prueba. Entonces, y frente a esta situación, pues lo que se debe hacer es buscar, como usted ya estaba advirtiendo, la manera en vez de complicar más las cosas, pues facilitarlas. ¿Cómo Guatemala ha hecho? Animo a la Guatemala abrió su frontera ya. Sí, ayer. Sí. Y ahí, qué bueno. Por ejemplo, decían, mire, dice que mi pariente que vive en algún lugar fuera de El Salvador, que a él se le facilita. Pues ahí el protocolo establece que bueno, que ya trae su prueba, ¿verdad? Pero hay por diferentes razones, y una de las limitantes mayores es conseguir tener en 3 días antes de la prueba. La prueba. Sí. Pero el punto aquí es que hay maneras diferentes de hacer las cosas igualmente efectivas, sí. y que desde ya señalo que solo basarnos en el resultado de un examen deja una amplia ventana abierta para que puedan haber problemas. Bueno, vamos a ver en realidad qué pasa, porque mañana es este asunto. Mañana está la fecha y las aerolíneas lo que están diciendo es que haya certeza del gobierno salvadoreño de cómo va a ser esta reapertura del aeropuerto, para ellos aplicar también esos protocolos a sus pasajeros. Eso es lo que se está. En este momento todavía hay una incertidumbre. Sí. Entonces, las aerolíneas todavía también están a la expectativa. Entonces, hay gente que ya compró, a lo mejor, aunque sean para vuelos en tránsito, ya compró para ir por ejemplo, para aterrizar en Guatemala y de Guatemala venir aquí, o un vuelo que va para Costa Rica o para Colombia y pasar por aquí, que ya se pueden quedar aquí, pues, porque son vuelos en tránsito. Exacto. En tal razón yo hago un llamado a la razón, a la prudencia. Aquí ya no.
Llevamos casi 9 meses de esta pandemia viviendo cosas difíciles. Ya no se trata de cumplir el capricho de nadie, sino de medidas racionales, de buscar la mejor manera de hacer las cosas, guardando el debido proceso y protegiendo la salud del pueblo, ¿verdad? Hay manera de hacerlo diferente. Y de hecho, te digo, yo personalmente no le perdonaría a nadie el periodo de cuarentena de 10 días. De 14. No, 10 días. 10 días. Por las razones que expresaba. Sí. Nadie debería de poder salir al ingresar al país. Sí, está obligado y darle el seguimiento. Pues. Y darle el seguimiento ocupado, ¿verdad? Porque no puede entrar y tener contacto libremente. Definitivamente. Bueno, gracias al doctor Jorge Panameño, con quien hemos cerrado la semana productiva aquí en la poderosa YSKL, pues está más decir que ha dicho las cosas como son, ¿verdad? Así deben de ser, pues eso es lo que se debe de aplicar. Todavía no saben las aerolíneas qué va a pasar el día de mañana, lo cierto es que es el día D, que ya comienza o está autorizada la apertura del aeropuerto para vuelos en tránsito. En esos vuelos en tránsito definitivamente que van a venir muchos salvadoreños, ¿verdad? Que ya urgen venir a su país, al país. Entonces hay que de verdad tener la certeza de qué es lo que vaya a pasar. De todas formas, creo que ha quedado claro lo que el doctor dice, no se puede dejar entrar a lo loco a nadie. Hay que darle seguimiento, hay que aplicar los protocolos, hay que mandarlo a la cuarentena, hay que ir a ver, mire, usted se tiene que quedar en la cuarentena porque usted es responsable de usted mismo y además de la ciudadanía. Entonces, bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Mañana, la cadena nacional de Las Cosas Como Son, de 8 a 9:30 de la mañana, con un gran programa. Nos van a visitar también los representantes de la Lotería Nacional de Beneficencia. Vienen con mucha información y muchas sorpresas. Así que los espero, ¿verdad? Como siempre, analizando los temas de coyuntura que han acaparado la atención mediática durante toda la semana. Un poquito en broma, pero en serio, ¿verdad? Porque es sabadito y hay que relajarse. Gracias, doctor. Un gusto. Bendiciones. Que Dios bendiga El Salvador. Sí. Bueno, saludos a todos. Recuerden, si nos ven en la calle, nos saludan de lejito porque estamos en pandemia. Ustedes me conocen, yo soy Josué Nathan Baquis. Buenas tardes para todos.